En este segundo ejemplo vamos a hablar sobre la generación aumentada por recuperación. Ya habíamos hablado antes como algo de memoria para el chat y que fuera aprendiendo. Sin embargo, tiene también otros usos. Pero vamos a definir. Existen tres formas de enseñarle a la IA. La una es el entrenamiento por datasets, que es lo que hace estas empresas grandes, que son muy costosos estos entrenamientos. Tenemos algo que se llama el ajuste fino, donde tratamos de darle esa afinación para que pueda entendernos, que también requiere unos grandes volúmenes de datos para poder hacer un ajuste real. Y tenemos finalmente la generación aumentada por recuperación. RAC es un método rápido, económico, eficiente, pero dentro de las posibilidades es el mejor que tenemos a mano. Vamos a ver un ejemplo. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a desarrollar, sino solamente analizar, pero está disponible en nuestro GitHub. Bueno, vamos a ello. Bien, en este ejemplo vamos a analizar la técnica RAC para realizar consultas. En el demo pasado lo utilizamos como memoria, para ir guardando pequeños trozos de información y poder recuperarlos después. En este demo vamos a trabajar con bloques más grandes de memoria, por ejemplo, un libro, un sistema de preguntas y respuestas para poder entrenar el modelo para un chatbot, por ejemplo. Nuestros componentes. Tenemos el RAG Chat, que es quien se encarga de gestionar toda la lógica del funcionamiento de la interacción entre todos los componentes. El DataBake, que funciona como almacenamiento de los datos. El embedding, que nos permite convertir porciones de texto en conceptos y esos conceptos en vectores. Un modelo LLM, por supuesto, y una base de datos para poder almacenar esta información. Adicionalmente tenemos también las funciones para permitirnos ejecutar funciones desde el LLM, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí hay una diferencia. Originalmente nosotros íbamos aquí a funciones y desde acá disparábamos la función. Pero como puedo tener varios modelos, por ejemplo, yo podría querer utilizar el de OpenAI, pero también quisiera utilizar el de Grok y el de Oyama, pero los tres quiero compartir la misma función. Entonces lo selecciono y selecciono aquí funciones. Perfecto. Entonces estas funciones ya van a estar compartidas entre estos tres modelos. Bueno, por ahora no es el caso. Ahora, ¿qué me exige el RAG Chat? Me exige tener un modelo LLM, que en este caso es OpenAI, que esté conectado a un database, que es como el dataset más o menos, y este dataset también debe estar conectado a un embedding. Bueno, después de que tenemos todo este engranaje, vamos a partir este demo en dos partes. La primera es tomar un texto, por ejemplo un libro, un JSON, una base de datos, y convertirla en una base de datos de conocimiento. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer un ejemplo cargando un texto y convirtiendo ese texto a una base de datos de embeddings. Vamos a ejecutarlo y vamos a cargar un texto que ya tenemos previamente preparado para poder trabajar. Muy bien, por ejemplo, vamos a utilizar un sistema de preguntas y respuestas para un chatbot de motos. Entonces acá tenemos una serie de preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las marcas de motocicletas que manejan? Y aquí está la respuesta. Y hacemos una base de datos bastante extensa. Entre más preguntas y respuestas tengamos, va a ser más preciso nuestro modelo. Entonces ya cargamos este archivo y tenemos un modelo que se llama preparar un JSON array. Es una forma. La otra, si yo tengo un libro que no está estructurado, entonces yo puedo cargar esto como un texto plano. Básicamente tenemos estas dos formas. Ahora, si quisiera cargar un Excel, un PDF o un Word, lo primero que tenemos que hacer es convertir ese documento en texto y luego subirlo, ya sea en un formato estructurado o en un texto plano. Entonces una vez lo tenemos cargado, le vamos a decir que prepare un JSON array. ¿Qué va a hacer él? Va a tomar cada conjunto de pregunta y respuesta, lo va a convertir en un embedding y lo va a guardar. Esto puede tomar algún tiempo. Yo he trabajado localmente con los embeddings de Oyama y funcionan bastante bien. En este ejemplo lo voy a hacer con OpenAI. Entonces vamos a decir preparar el JSON y él en este momento va a estar leyendo cada uno de estos elementos, preparando el
embedding y almacenándolo en nuestra base de datos. En este caso tenemos una base de datos en memoria. Bueno, vamos a esperar, voy a adelantar el video un poco y ya les cuento. Muy bien, aquí tenemos entonces ya cómo está almacenado nuestro embedding. Tenemos los datos iniciales, tenemos el embedding o el vector, que son muchísimos datos. Y aquí está la pregunta y la respuesta. Perfecto. Ya tenemos nuestra base de datos, entonces podemos pasar a preguntar. Voy a esta segunda pestaña y vamos a preguntarle, por ejemplo, la primera pregunta que teníamos: ¿qué marcas de motos manejan? La pregunta no tiene que ser idéntica, él ya puede interpretarla. Vamos a hacerle una pregunta diferente, por ejemplo, ¿venden los seguros de las motos? Esto puede ser tan personalizado como ustedes lo quieran hacer. Voy a preguntarle algo sobre ¿venden accesorios para las motos? Todas estas preguntas son exclusivamente del texto que acabamos de subir. Si yo le pregunto otra cosa, por ejemplo, ¿qué son las clases en Delphi? Y aquí me responde: lo siento, pero la información proporcionada no contiene. ¿Por qué? Porque no encontró en la base de datos que le suministramos información sobre Delphi. Entonces allí estamos centrándonos en la información exclusivamente que le ofrecimos. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con base de datos. En la base de datos, lo primero que vamos a trabajar es con Postgres. En Postgres ya tenemos habilitado una extensión llamado pgvector y vamos a crear una nueva tabla, llamémosle RackDemo. ¿Qué vamos a tener en RackDemo? Un ID de tipo serial, una categoría, el texto, un path donde podemos guardar la imagen relacionada, si vamos a guardar imágenes. Realmente puedo tener cualquier dato, o sea, no es importante. ¿Qué es lo importante? El vector. Le voy a llamar embedding, pero puede ya tener cualquier nombre, que es de tipo vector, y la longitud. Como les había dicho, los modelos son muy específicos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con Oyama, uno de los modelos tiene 1024 posiciones en el vector. Con otros modelos son 700, con OpenAI hay uno de 1036, otro de 8000. Como voy a trabajar este ejemplo con Oyama, voy a dejarlo de 1024 y vamos a dejarle el ID como key. Algo importante acá es el índice. Hay diferentes modelos de índices, unos para cuando ya tiene datos, otros cuando queremos comenzar. Todo depende de cómo lo que queramos manejar. Entonces este se va a llamar RecDemo y creamos la tabla. Ya tenemos la tabla. Vamos a decirle select asterisco from RackDemo y vemos que está vacía. Puedo mezclar la parte de embeddings con información adicional, eso es muy importante. Bien, como ya tenemos la tabla RackDemo, vamos a ver nuestro ejemplo y ahora sí vamos a ver un poquito el código. Tenemos una opción de conectar a Postgres, pues básicamente es el open normal de la base de datos, y la magia está acá en nuestro dataset de embedding que se llama DataBake. Este DataBake por defecto tiene un índice que está en memoria. Sin embargo, nosotros acá tenemos dos eventos que podemos interceptar. Uno que es el add item y otro es el de búsqueda. En este add item, lo primero que validamos es si el checkbox está habilitado o no. Si no está habilitado, dice handle igual a falso, o sea, dándole la posibilidad al DataBake de seguir utilizando su motor en memoria y se sale. Pero si no, pues normal, creamos un query, tomamos el ítem que viene acá, que es un embedding, y convertimos en un JSON, y este JSON lo convertimos en string para poder hacer el insert normal en la base de datos con el campo embedding donde se almacena ese string, ¿sí? Aquí la categoría le vamos a llamar motofácil. Es un insert normal. Y para la búsqueda, si tenemos unos comandos especiales, es lo mismo, creamos el query y de resultado vamos a crear un DataBake temporal para el resultado, para guardar allí los registros que nos retornen. Esto siempre va a retornar un grupo de registros, no es una búsqueda precisa de el registro número 5 al registro número 10, son los que más se aproximen. Y acá tenemos una operación nueva que aparece con la instalación de la extensión pgvector, donde ordenamos los más parecidos a este embedding. Se lo retornamos y no nos podemos olvidar de decirle que nosotros estamos
manejando este evento. Tanto en este evento como en el anterior, siempre tenemos que decirle que nosotros lo estamos manejando. Ok, eso es todo. Ya tenemos nuestra base de datos. Ahora nos vamos a asegurar que el embedding que utilicemos sea el de Oyama. Y buscamos el embedding de Oyama Embeddings. En los parámetros, aquí está la longitud, el API key de Oyama, no me interesa cuál es, y en mi caso lo tengo local en esta dirección. Eso sí, debo asegurarme que Oyama esté corriendo en mi servidor local. Y acá Databack, entonces lo vamos a redireccionar al embedding de Oyama. Perfecto, eso es todo. Ya cambiamos del servidor de OpenAI al servidor de Oyama. Bien, tenemos la base de datos, tenemos el embedding. Debemos asegurarnos de que Oyama esté corriendo. Para eso vamos a utilizar el PuTTY 192, 168, 101, 13. Vamos a ejecutar Oyama en paralelo con 4 procesos. Puede cargar 4 modelos simultáneamente. Y abrimos el host para tener acceso desde fuera de este servidor. Listo, entonces dejamos abierta esta ventana y ejecutamos. Ahora sí, cargamos un texto, volvemos con nuestro modelo de juegos. Aquí está el modelo de juegos. Simplemente es un JSON array con la información que deseo guardar. Y le vamos a decir de la misma forma, prepara un JSON array. Como puede demorar un poco, voy a pausar el video y regresar. Si nos vamos a Postgres y hacemos una consulta, podemos ver cómo él está insertando los registros. Bien, ya tenemos 48 registros en la tabla con el texto como lo queramos manejar. Aquí tengo el ID, la categoría, el JSON con el que se generó, y acá tenemos el campo embeddings, que básicamente es una serie de números, en este caso 1024 números. Ok, ya hicimos el entrenamiento. Ahora pasemos a hacer las consultas. Regresando aquí al programa, vamos a darle un breakpoint aquí en la búsqueda para ver cómo funciona. Y vamos a preguntarle qué juegos conoces. Ahora, ¿qué hizo él? Ese texto lo convirtió en un embedding, donde están aquí los datos del embedding. Este embedding se convierte en un texto por medio de un JSON array y se hace una consulta en la tabla RackDemo que previamente creamos, donde lo organizamos por los más parecidos. En este caso, que el embedding que está en la base de datos sea más similar al embedding que pasamos correspondiente al texto de consulta, y tomamos los 5 primeros registros. Allí, depende de la técnica que queramos utilizar, podemos poner diferentes límites, diferentes porcentajes de aproximación, y con esto creamos un vector de respuesta donde adicionamos los embedding de resultado, y en este embedding almacenamos el texto que hay en la base de datos. La inteligencia artificial toma esta información y me da una respuesta, por eso son 5. Yo podría cambiar pues el límite o el porcentaje de similitud. En este caso también puedo preguntarle, por ejemplo, ¿conoces algún juego sobre cocos? Ya vamos a deshabilitar el breakpoint y acá me dice que conoce un juego llamado Cocotero. Alguno que tenga que ver con contacto físico, y también me describe varios juegos de contacto físico o contacto visual. Entonces miren que enfocamos la inteligencia en un conjunto de datos muy preciso. Esto puede servir para charlar con archivos, los famosos que vemos en YouTube donde dice chatee con su PDF. Es esto, básicamente. En tecnologías Python, esto sería como Oyama Index, o bueno, hay muchos métodos RAC disponibles allí, pero este es 100% Delphi. Entonces ya le dimos dos usos, como memoria y como base de datos. Bueno, espero que les haya gustado este demo y nos vemos en el siguiente.